Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a continuar con esto que hemos denominado tablas de posiciones y campeones del fútbol profesional boliviano. Ahora vamos a revisar un torneo curioso, el torneo de 1978 que fue suspendido, el torneo de 1978 que fue reformulado y lo ganó Bolívar y el torneo de 1979 que lo ganó Oriente Petrolero. Es bastante curioso el formato de estos torneos, la verdad. Creo que se complicaron bastante los dirigentes de esas épocas. Y bueno, para los que deseen saltarse directamente al torneo de Bolívar o al de Oriente Petrolero, aquí en la barra pueden ver que está dividido el video en capítulos. ¿Qué es lo que pasó en el campeonato de primera división del 1978? ¿No? Entonces la liga decidió esta modalidad de torneo. La primera fase, los 16 equipos de la liga jugarían todos contra todos, o sea, 30 fechas, y clasificarían 10 a la segunda fase. Fíjense lo que es eso, o sea, de 16 equipos clasificarían 10, y para eso vas a jugar 30 fechas, o sea, muy, muy, muy raro. La segunda fase, los 10 clasificados de la primera fase se dividirían en dos grupos de 5, clasificando a 4 para la fase final, ¿no? Es decir, los ganadores de cada grupo. Y la tercera fase sería obviamente el cuadrangular final. La convocatoria se lanzó el 13 de abril y el 24 de abril comenzó. Y más o menos la totalidad de partidos a jugar serían 292. Fíjense, eso para un tiempo en el que los traslados eran bastante morosos y caros, ¿no? Recuerden que por esos años no, los vuelos aéreos no eran tan comunes como ahora, ¿no? Así es que bueno, de La Paz a Santa Cruz, de Cochabamba a La Paz, se toma nomás su tiempo. Pero bueno, ya en mayo ya se veían ya los primeros atisbos de que la cosa no funcionaba. Y para junio esta era la situación del torneo. Oriente Petrolero era puntero con 18 puntos y 15 partidos jugados. Oriente Petrolero y Strongest eran los únicos que habían jugado 15 partidos. Blooming, Petrolero, Municipal y Bata tenían 12 encuentros jugados. Bolívar y Wisterman con 11 partidos tenían 14 puntos ya. Y Olorelli había sido el que menos había jugado, solamente había jugado 8 partidos, si se dan cuenta, 7 menos que el puntero. La gente había perdido el interés, era un formato muy largo y solamente los equipos más importantes peleaban la punta, ¿no? Bueno, ya les voy a explicar, de hecho, si se dan cuenta, si clasificaban 16, 10 de 16, pues no te haces mucho problema. Era un desastre económico para los clubes, había muchos viajes, los clubes no podían contratar carga económica, los partidos suspendidos y las amenazas de walkover estaban a la orden del día. Es así que el 13 de julio se jugó el último partido entre Blooming, que terminó con el marcador Blooming 2-1 San José. Y pues no era atractiva esta primera fase, ¿no? El 15 de julio la Liga del Fútbol Profesional Boliviano decide suspender el torneo y reformular el formato de competición. Pero este tiempo es aprovechado por las asociaciones de fútbol que pues van, buscan a la Federación Boliviana de Fútbol, que la Federación Boliviana de Fútbol no está muy de acuerdo con la creación de la liga. Y la Federación Boliviana de Fútbol le dice a la liga, ¿no? Mira, o sea, tú has prometido cambiar el fútbol boliviano para bien, pero prácticamente tienes los mismos y más problemas. Has tenido que suspender un torneo y esas cosas. Y junto a las asociaciones deciden lanzar una convocatoria para una nueva Copa Simón Bolívar, ¿no? Que la jugarían también los subcampeones y campeones de las diferentes asociaciones. Y se propuso incluso de que los equipos que estaban en la liga pues se salieran de la liga y se volvieran a inscribir a sus asociaciones. Ese torneo empezaría en octubre y el gancho que habían prometido tanto federación como asociaciones era que el campeón y subcampeón de ese torneo iba a clasificar a la Copa Libertadores 1979. Bueno, la liga lo que decide es rápidamente lanzar una convocatoria para un nuevo torneo que se inició el 30 de julio, ya con otro formato, y llama a la Federación Boliviana de Fútbol y asociaciones para conversar, ¿no? Pero no se ponen de acuerdo y desde esos años ya empieza lo que son las tres cabezas en el fútbol boliviano, ¿no? Que ahora es desde el 2016, creo que está un poco más camuflado acá en Bolivia, pero aún las asociaciones con la división ascenso y la división profesional pues siguen ahí las disputas
desde esos años, ¿no? Bien, finalmente el que termina de darle el golpe de gracia a la Copa Simón Bolívar, a las asociaciones, y le dice a la Federación Boliviana de Fútbol claramente que la Confederación Sudamericana de Fútbol solamente reconocería al campeón y subcampeón de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano como representantes para Copa Libertadores de América, es el señor Teófilo Salinas, presidente de la Confederación, que comunica esto a la Federación Boliviana de Fútbol y pues ya Federación Boliviana de Fútbol y asociaciones dejan de lado su convocatoria y se tiene que directamente apoyar al torneo de la liga y se empiezan conversaciones para ver cómo va a ser el tema de ascensos y descensos, ¿no? De hecho, les comento que en toda esta disyuntiva, la propia liga profesional estaba queriendo crear su división B, es decir, con clubes que se desafiliaran de sus asociaciones y que conformen otra segunda división, ya fuera de asociaciones y de Federación Boliviana de Fútbol, lo que finalmente tampoco se dio. Vayamos a revisar entonces cómo fue el campeonato reformulado de Primera División de 1978. Participaron los 16 equipos que habían fundado la liga. De La Paz, Olubarredi, Bolívar Municipal, The Strongest, de Cochabamba, Aurora Petrolero, Bata y Wisterman, de Santa Cruz, Blooming, Oriente Petrolero, Guavirá y Real Santa Cruz, de Potosí, Independiente Unificada, de Oruro, San José, de Beni 20 de agosto y de Chuquisaca, Stormers. Ojo, en el anterior video, en el de 77 me equivoqué, puse Independiente Petrolero, pero no, el fundador de la liga es Stormers. Inició el 30 de julio de 1978 y finalizó el 18 de febrero de 1979. La primera fase serían dos grupos de 8 equipos cada grupo, clasificarían los 5 de cada grupo a la siguiente fase. Y esta segunda fase serían de 5 equipos cada grupo, clasificarían los 2 primeros a lo que sería el cuadrangular final, ¿no? Lo curioso de la fase 2 es que ya se determinó cómo estaría conformado, ¿no? El grupo A estaría conformado por el primero de la serie B de la primera fase, el segundo de la serie A de la primera fase, el tercero de la serie B y el cuarto y quinto de la serie A. Y el resto, los otros 5 equipos clasificados pasarían a formar el grupo B. Los equipos clasificados, y esto es lo curioso también, los equipos clasificados acumularían todos los puntos, partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor y en contra de la primera fase para entrar en puntaje en esta fase. Eso es algo curioso y creo que nunca más se ha dado. O sea, bueno, vamos a seguir revisando, ¿no?, los diferentes años, pero curioso. La tercera fase sería un cuadrangular final y tenía que haber descensos y ascensos, pero no hubo por algo que sucedió con el Club 20 de agosto del Beni. Bien, así se desarrolló la primera fase. En el grupo A, San José con 20 puntos, Olubarredi con 20 puntos, Oriente Petrolero con 19 puntos, Die Strongest con 19 puntos y Petrolero con 17 puntos clasificaron a la siguiente fase. Stormers de Chuquisaca con 13, Guavirá con 12 y Aurora con 9 fueron eliminados. En el grupo B, Bolívar con 21 puntos, Wisterman con 21 puntos, Deportivo Bata con 18 puntos, Blooming con 17 puntos, Deportivo Municipal con 16 puntos, clasificaron a la siguiente fase. Independiente Unificada de Potosí con 16, Real Santa Cruz con 14 y 20 de agosto con 4 eliminados. Y aquí está lo curioso, esos son los dos grupos A y B de la fase 2. Si se fijan, aquí tienen 24 partidos jugados. ¿De dónde salen estos 24? Pues de estos 16 de la primera fase, más los 8 que jugaron en esta fase. Curioso, ¿no? Pues bueno, aunque viéndolo de este otro punto de vista, tendrían ventajas San José Olubarredi, que fueron los que más sumaron, Bolívar y Wisterman, y estarían en desventaja Petrolero y Deportivo Municipal, ¿no?, que fueron los que menos puntos sumaron. Aunque si se dan cuenta, la diferencia tampoco es mucha, solamente de 3 puntos y de 5 puntos del primero respecto al quinto. Pero bueno, era un hándicap que se les dio a los equipos que habían hecho una buena primera fase, ¿no? Esto seguramente para que se esforzaran y no dejaran de lado la primera fase, cosa de crear interés en el público. En la segunda fase quedó así: en el grupo A, Bolívar con 33 y Olubarredi con 32 clasificaron al cuadrangular final. Deportivo Bata con 25, Petrolero con 23 y Strongest con 22 eliminados. En el grupo B, Wisterman con 32, Oriente Petrolero con 29 clasificaron al cuadrangular final. San José con 27, Blooming con 25 y Deportivo Municipal con 20 eliminados. Así se jugó el cuadrangular final de 1978. Bolívar con 8 puntos y Wisterman con 8 puntos empataron en el primer lugar.
Oriente Petrolero con 5 y Oloredi con 3 fueron eliminados. Por lo tanto, a empate en puntos entre Bolívar y Wisterman, se fueron a una final en Santa Cruz, donde Bolívar derrotó por 1-0 a Wisterman. Gol de Carlos Aragonés en el minuto 75. De esta forma, Bolívar campeón, Wisterman subcampeón, ambos clasificados a la Copa Libertadores 1979. Y este es el Bolívar campeón de 1978, séptimo título de Bolívar, ¿no? Ya había conseguido 6 antes de la creación de la liga y ahora conseguía su séptimo título. Con esto igualaba el número de títulos que tenía Wisterman. Los integrantes de este equipo, y los tengo todos: Arauz Iriarte Erlan, Aragonés Espinosa Carlos, Borja Bolívar, Carlos Fernando, Valdivieso Fernández Pablo, Botello Espinosa Alfredo, Cáceres Sema Héctor, Del Puerto Rodríguez Carlos, Fierro Venegas Aldo, Gallo Coronel Luis Gregorio Gallo, el gran jugador, Gutiérrez Aguirre Jaime, Góngora Saavedra Edgar Góngora, Jiménez Carlos Conrado, el arquero, Jiménez Gómez Porfirio, Lugo Florentín Viviano, Palacios Cardoso Gualdino, Paz Oscar Paz Rada, Jesús Reinaldo Hurtado, Ricardo Tronconi Bernardes, ¿no? Ricardo Tronconi, también recordado goleador, y finalmente Ramiro Vargas Espinosa, el perro Vargas. El director técnico, Ramiro Blacut, el goleador del torneo, Jesús Reinaldo de Bolívar, con 26 goles. Pues bueno, este equipo que fue el primer campeón en la Liga Profesional de Fútbol Boliviano de Bolívar, ¿no? Bien, ahora vamos a revisar el campeonato de Primera División de 1979. Donde pues les comento que debido a problemas económicos, que ya lo vimos en los anteriores slides de 1978, 20 de agosto del Beni decide retirarse de la liga. Y la liga pues le acepta esto, pero la liga ya decide ya no tomar en cuenta a la Asociación Beniana de Fútbol, ¿no? Es decir, solamente serían 6 departamentos los que continuarían con la liga. Estarían excluidos Pando, Tarija y el Beni. Participaron 17 equipos y esto les voy a explicar por qué. 6 de La Paz, 4 de Santa Cruz, 4 de Cochabamba, 1 de Oruro, Chuquisaca, Potosí, y de Chuquisaca y Potosí, ¿no? De La Paz participaron Oloredi, Bolívar Municipal y Strongest, y 31 de octubre Ferroviario, del torneo de las asociaciones. Ya les voy a explicar eso por qué. De Cochabamba, Aurora Petrolero, Bate Wisterman. De Santa Cruz, Blooming, Oriente Petrolero, Guavira y Real Santa Cruz. De Potosí, Independiente Unificada de Oruro San José. De Chuquisaca, Stormers. Inició en julio de 1979 y finalizó el 18 de marzo de 1980. Bien, ¿por qué 31 de octubre y Ferroviario de La Paz acá? Porque resulta que las asociaciones seguían en negociación con la liga y con la Federación Boliviana de Fútbol, y habían creado un torneo, una Copa Simón Bolívar, que no era muy atractiva, con los campeones y subcampeones de las asociaciones, ¿no? Y de este torneo pues habían clasificado estos dos equipos, y bueno, la liga aceptó que estos dos equipos se integren en la tercera fase del torneo. Bueno, esto fue un experimento que se realizó esas veces. Creo que vamos a ver cuándo más se repitió, ¿no? Entonces el formato sería este: en la primera fase 2 grupos, uno de 7 y otro de 8 equipos. De cada grupo clasificarían los 5 primeros. La segunda fase 2 grupos de 5 equipos y clasificarían los 2 primeros a la siguiente fase. Y en esa tercera fase tendrías 2 grupos de 3 equipos. O sea, los 4 clasificados aquí de la segunda fase, más 31 de octubre y Ferroviario, que habían clasificado por este torneo de las asociaciones, ¿no? De aquí se han jugado 2 triangulares, de los cuales los 2 primeros de cada grupo han clasificado a unas semifinales, y en la cuarta fase ya prácticamente son las semifinales y finales. Así es que bueno, bastante curioso este formato. Vayamos a ver cómo se jugó. En el grupo A de la primera fase del 79, Oriente Petrolero con 21, Bolívar con 18, Petrolero con 18, Independiente Unificada con 17 y Real Santa Cruz con 15, clasificados a la siguiente fase. Wisterman con 14, San José con 11 y Oloredi con 9 eliminados.
En el grupo B, Blooming con 19, The Strongest con 19, Deportivo Municipal con 16, Guavirá con 15, Deportivo Bata con 13, clasificados a la siguiente fase. Stormers con 10, Aurora con 9, eliminados. Y si se dan cuenta, aquí se jugaron 16 partidos, aquí 14 partidos, ¿no? Y bien, vayamos a ver cómo se jugó la segunda fase. Aquí ya no se han sumado los puntajes de la primera fase ni nada de eso. Simplemente han jugado todos contra todos. Y del grupo A de la segunda fase, Die Strongest con 14 y Oriente Petrolero con 13 clasificados a la siguiente fase, a la siguiente fase. Petrolero con 10, Guavirá con 4 y Deportivo Bata con 2 eliminados. Del grupo B, Bolívar con 10 y Blooming con 10 clasificados a la siguiente fase. Independiente Unificada con 9, Deportivo Municipal con 9 y Real Santa Cruz con 6 eliminados. Pues vayamos a ver. Aquí se han integrado Ferroviario y 31 de octubre. Pero no tuvieron mucha suerte. Se jugó un triangular todos contra todos. Ida y vuelta. Blooming en el grupo A salió primero con 6 puntos. Bolívar con 5 puntos. Clasificaron a las semifinales. Eliminaron Ferroviario de La Paz con un solo punto. En el grupo B, 10 Strongest con 6 puntos y Oriente Petrolero con 5 clasificaron a la siguiente fase. Eliminado 31 de octubre con un solo punto. Y así se han jugado las fases finales. En la semifinal 1 se enfrentaron de aquí, ¿no? El primero del grupo A con el segundo del grupo B y el primero del grupo B con el segundo del grupo A. Justo clásicos han tocado. Ha sido emocionante estas finales. Blooming en el primer partido perdió ante Oriente Petrolero 2-4. En el segundo partido Blooming derrotó a Oriente Petrolero por 2-1 y en el partido final de definitorio Oriente Petrolero derrotó por 2-1 a Blooming. En la otra semifinal, Die Strongest y Bolívar empataron 1-1 en la primera semifinal, en el primer partido. En el segundo partido también empataron 1-1 y en el tercer partido Die Strongest impuso a Bolívar por 3-1. Y ahí nos vamos a la final, donde en el primer partido en La Paz, Die Strongest derrotó por 2-0 a Oriente Petrolero. En el segundo partido en Santa Cruz, Oriente Petrolero derrotó por 2-0 a Die Strongest. Entonces nos fuimos a un partido final en Cochabamba, Oriente Petrolero 2-1 Die Strongest. Los goles de Oriente Petrolero, bueno, abrió el marcador Die Strongest, ¿no? Con el gol de Juan Carlos Camargo en el minuto 10 y luego René Taritolay en el 55 y Stanislao Franco en el 80 marcaron para Oriente Petrolero dándole un nuevo título. De esta forma Oriente Petrolero campeón, Die Strongest subcampeón, ambos clasificados a la Copa Libertadores de 1980. Pues bueno, así fue esto. Y este es el Oriente Petrolero campeón 1979, ¿no? El segundo título de Oriente Petrolero en el fútbol profesional, el primero en la liga. En la primera fila están Torres, Forrell, Franco, Montero, Rodríguez, Irigoyen, Hoyos Rico, Laños y el Dr. Caballero. Sentados están Roca, Flores, Leaños, Montaño, Marañón, Franco, Romero, Campos, Saucedo, Jiménez. Y en la tercera fila están Zavalla, Ramírez, Álvarez, Gutiérrez, Ugliano, Herbas, Gotardi, Cabrera. Y no está en la foto, pero bueno, fue una de las figuras de este equipo, René Domingo Taritolay, ¿no? Que ya en 1986 se retiraría del fútbol. Pero bueno, fue una de las figuras de este equipo junto obviamente a Chichi Romero, ¿no? El director técnico Juan Antonio Valdés y el goleador fue Raúl Valdesari de Blooming con 28 goles, el recordado Raúl Valdesari. Pues bueno, así Oriente Petrolero conseguía su segunda estrella en el fútbol profesional. Y así, como pueden ver, 1978-1979, pues al parecer los nuevos dirigentes de la liga no aprendieron nada ni de la FLP ni del torneo Copa Simón Bolívar, sino que se empezaron a complicar un poco con sus formatos. Obviamente tenían que ocupar todo el año, si se dan cuenta, ¿no? Es decir, cuando se jugaba Copa Simón Bolívar, les recuerdo nuevamente, tenían una primera etapa los clubes que jugaban en sus asociaciones los primeros 6 meses y los que clasificaban al torneo nacional pues ya jugaban de agosto a diciembre. Pero ahora pues tenías todo el año, estos 16 clubes tenían que jugar para la liga profesional, ¿no?
y así fue formándose lo que es los primeros años caóticos de la liga.